nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, el Todopoderoso. En esta noche, Señor, venimos delante de ti, Señor, y nos postramos ante tu grandeza, Señor, ante tu señorío, Señor, ante tu esplendor, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú eres, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, y por todo lo que tú seguirás haciendo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Queremos, amado Señor, en esta noche, Señor, que solo tú seas glorificado en todas las cosas. Queremos seguirte conociendo, Señor, porque es de lo que se trata la vida eterna, Señor. Queremos en esta noche también reconocer, Señor, que somos pecadores, que fallamos, Señor, que te ofendemos, Señor. Perdónanos y límpianos, Señor. Y queremos en esta noche, amado Señor, que seas tú con tu precioso y santo Espíritu llenándonos, viniendo sobre nosotros, abriendo nuestros entendimientos, que sea el poder de tu precioso y santo Espíritu dándonos sabiduría. Llénanos de ti, vacíanos de nosotros, Señor. Que en todo, Señor, tú seas glorificado, Señor. Queremos, amado Señor, que tú continúes trabajando, Señor, en la vida de nuestros hermanos, que tú continúes, Señor, perfeccionando esa obra que ya has empezado en cada uno de ellos, Señor. Oramos por tu iglesia, Señor, por tu congregación, nuestra congregación, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre. Que en todo precioso llamado, Señor, tú siempre, Señor, hagas tu voluntad y tu propósito en nosotros. Queremos, amado Señor, también orar en esta noche, Señor, por nuestros hermanos en diversas pruebas, Señor. Queremos orar, Señor, precioso y bendito, que tú continúes, Señor, trabajando, Señor, en la salud de Doña Maggie, Señor, en ese tobillo, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú lo desinflames, Señor. Oramos y damos gracias a ti, Señor, por lo que estás haciendo en Doña Flor, por la restauración que estás llevando a cabo. Oramos por Doña Marcela Arias, Señor, también para que tú continúes, Señor, derramando sanidad, alivio, Señor, sobre su vida, Señor, en el nombre que es, por sobre todo nombre, Señor. Oramos, Señor, también por las circunstancias de Doña Elisa, Señor, las circunstancias familiares, Señor, para que tú te veas, Señor, inmensamente glorificado, Señor, en su casa, Señor, en todas las cosas, Señor. Oramos, Señor amado, por todos aquellos, Señor, que en una u otra forma, Señor, oh Señor, hay circunstancias ahí, Señor, que de alguna forma intentan desenfocarnos, Señor, que tú derrames gracia en abundancia, Señor, y que tú nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos las gracias, amado Señor, por este tiempo y continúa tú, Señor, recibiendo toda la gloria y toda la honra que solo te pertenecen a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muy bien, familia. Estábamos nosotros la semana pasada. ¿Recuerdan que estábamos viendo? Sí, Estuvimos bueno, hablamos viendo, ajá, de la acerca de 1 arrepentimiento. Corintios capítulo 5, ¿se acuerda? Ahí estuvimos viendo acerca de el problema de el hombre que vivía con su madrastra. Quisiéramos hacer un repaso en esta noche, porque vamos a ver, vamos a hacer el repasito y vamos a verlo desde otros ángulos ahí que ese día no tocamos. Vamos a hacer siempre el repasito, digamos, y quiero, digamos, que nos ubiquemos en 1 Corintios en el capítulo 5. 1 Corintios en el capítulo 5. Entonces nosotros leímos el versículo 1, puede leerlo Arturo, digamos, de hecho le va a caer muy bien este repasito, digamos. Eh, Ok, sí, versículo del, 1 del solo el capítulo, uno. sí, de momento el 1, para ir, vamos a ir de uno en uno repasando. Ok, un caso de inmoralidad juzgado. Ajá, Ahora sí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. muy bien. Entonces, vimos, ¿se acuerdan? Vimos que vimos el término fornicación, es que es la misma palabra griega antigua, porneia, y digamos, y que es una palabra, porneia, esa es la palabra griega que se utiliza, y que esa palabra encerraba todo tipo de actividad sexual, encierra ilícita, todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio.
Tiene que ver, hermanos, incluye la homosexualidad e incluye la masturbación. Eso lo vimos nosotros la semana pasada. También, o sea, en otras palabras, resumiendo, involucra todo tipo de inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, vimos también que era un hecho aceptado de la vida para la persona común de la cultura griega. Corintios era una ciudad, era un puerto griego, digamos que estaba en aquel momento controlado por los romanos. Pero lo interesante es que la inmoralidad sexual era un hecho aceptado por la cultura. Ahora, ¿no le suena muy similar a la cultura de hoy en día? Hoy, digámoslo así, acá en nuestro medio, nosotros vemos exactamente lo mismo. La gente, hay inmoralidad sexual y la gente se siente cómoda. La gente, digamos, no estorban, no hay un estorbo, digamos, un ejemplo, en esas áreas espirituales. Ahora, sin embargo, digamos, aunque eso se estuviera dando en la cultura griega, eso no era algo bueno para los seguidores de Jesús, porque eso era algo que estaba prohibido en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál era el problema que había? Que había un hombre que tenía la mujer de su padre. Hoy en día, si eso se diera, la gente dice, ay, sí, ahí está juntado, no, terminó juntándose con la que era mamá, con la que era esposa del papá. Y la gente lo ve normal. Hoy en nuestro medio la gente lo ve normal. La cultura lo ve normal. Hoy es normal que una mujer se apareja de otra mujer. Un hombre se apareja de otro hombre. Es normal. La cultura lo acepta. La cultura lo acepta. ¿Verdad? Entonces, digamos, es muy importante que aunque la cultura lo acepte, Dios no lo acepta. Entonces, aparentemente, alguien, como decíamos, había estado teniendo una relación sexual continua, ya sea estando casado o juntado, con su madrastra, la esposa de su padre. No era algo casual. No fue que el hombre llegó y se resbaló y cayó y después se arrepintió y se volvió. No, era, digámoslo así, algo continuo, digámoslo así. Posiblemente la mujer no sea cristiana porque Pablo nada más la menciona y no se habla más acerca de ella. Dice, y tal fornicación, dice el pasaje, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Hermanos, incluso entre la cultura pagana era algo que era feo, desastroso, era desagradable. Pablo entendió que este tipo de relación incestuosa era incluso prohibida entre los paganos de su cultura. Era algo que ni siquiera se nombraba entre los gentiles. Cuando hablamos que ni siquiera se nombraba entre los gentiles, es como decir, para nosotros los cristianos, es increíble esto que se está haciendo aquí en la iglesia. Es que ni siquiera en el mundo lo vemos. Ni siquiera en un mundo caído y pecaminoso, incrédulo, digámoslo así, es aceptable. Bueno, eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia de los corintios. Y lo peor de todo es que los corintios parecían tranquilos, parecían estar, digámoslo así, tolerantes con ese tipo de conducta. Ahora, es interesante, hermanos, porque para los corintios cristianos, debió haber sido suficiente con que esta falta, este pecado, estuviese determinado como pecado, declarado como pecado en el Antiguo Testamento. Estamos hablando que era algo que se estaba dando en la iglesia. Y nosotros podemos verlo, digamos, en Levítico 18:18, ¿no? Vamos a Levítico 18:18, por favor. Nada más para efectos que vea, es como hoy en día, y ahí es donde quiero referirme ahorita. Hoy en día nosotros tenemos una Biblia también. Levítico 18:18. Don Edwin. Sí, señor, 18 y 18. Ajá. Dice aquí, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida.
Ajá, ok. Vamos a ver. No, ok. No llega, yo creo que no tomarán mujer. Ah, o juntamente. No, este no es el que, en este caso, aquí me estoy equivocando con el versículo. Permítame un segundito. Acá. Eh, Permítame. Aquí está. Es 18:8, hermanos. Disculpe, fue el 18:8. No, No, leímos 18-18. sí, perdóneme, 18:8. Fui yo el que me equivoqué, familia, discúlpeme. 18:8. Discúlpeme, fue. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Lo tenemos ahí, se dan cuenta. Estaba establecido en el Antiguo Testamento. Digamos, y es exactamente, hermanos, lo mismo que sucede hoy. Hoy, digámoslo así, hay muchas denominaciones. Por ejemplo, los luteranos. Por ejemplo, los presbiterianos. Digamos, ellos, digámoslo así. Igualmente, hablemos del catolicismo. Digámoslo así. Digamos, en las Sagradas Escrituras está declarado lo que ya Dios ha establecido. Mas, sin embargo, esas denominaciones han hecho caso omiso de esas declaraciones de Dios, de sus mandatos de Dios, y le han dado puerta libre a estos pecados de inmoralidad sexual. Entonces, digámoslo así, eso era lo que estaba pasando precisamente en la iglesia de Corinto, que lo que estaba sucediendo ahí no es nada diferente a lo que hoy está sucediendo en nuestra sociedad. Nos hemos vuelto tolerantes. Ahora, y debió haber sido suficiente que la cultura mundana lo considerara pecado. Pero los cristianos corintios no parecían molestos por esto. Todo lo contrario, lo veían como algo normal. Versículo 2, doña Mayela, de 1 Corintios, donde estamos. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Muy bien. Entonces, sabiendo que el pecado es interesante, ya es algo que nosotros hemos visto. ¿Cuál es el peor enemigo del hombre? ¿Cuál es el peor enemigo del hombre? El pecado, ¿no? El pecado es el peor enemigo del hombre, ni la muerte, ni el diablo. El peor enemigo del hombre es el pecado. Es el pecado. Y sabiendo que el pecado es el peor enemigo del hombre, los cristianos corintios parecían tomarlo a la ligera. Y es lo mismo, hermanos, que estábamos hablando de ciertas denominaciones que hoy toman el pecado a la ligera. Era lo mismo que estaba pasando hoy. Ellos no estaban preocupados acerca de esa conducta. Noten lo que les dice el apóstol Pablo. ¿No debieran ustedes haberlo lamentado? Ustedes no, más bien, o sea, no, ¿cómo es posible que ustedes, líderes, ancianos de la iglesia, ustedes no se incomodaran por eso que estaba pasando? Y aquí hay algo interesante. Los problemas morales de la persona, la inmoralidad en la que pueda caer una persona. ¿Cuándo viene a nuestras vidas? ¿Cuándo es que viene la inmoralidad a nuestras vidas? Cuando no tenemos un conocimiento de Dios, cuando no tenemos el pensamiento correcto acerca de Dios y de sus atributos. Hoy la gente comete los pecados que comete por desconocimiento, por ignorancia espiritual. No conocen los atributos de Dios, no conocen la santidad de Dios. Si la gente, con tan solo que la gente, tuviera un nivel de reverencia de quién es Dios, que Él es santo, santo, santo. ¿Qué significa eso? Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Él es infinitamente apartado del pecado, infinitamente apartado del pecado. Eso por un lado. Habacuc en el capítulo 1, versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Lo leímos la semana pasada. Si nosotros pudiéramos entender los atributos de Dios, la santidad de Dios, veríamos que Dios no se complace con estas cosas. Él no se agrada, no lo glorificamos con estas cosas.
Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es la solución que da el apóstol Pablo? Dice, para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo dice, hay que sacar de la congregación al que cometió tal acción. Esa era la solución de Pablo. Sacar a este hombre que evidentemente no mostraba ningún arrepentimiento. Ahora, es interesante, hermanos, porque el sacarlo, recuérdense que la iglesia del Señor, en la iglesia hay una cobertura de Dios sobre ella. Digámoslo así, donde Dios, digámoslo así, está derramando su gracia, está derramando sus bendiciones sobre su pueblo, sobre sus hijos. Dios tiene un vallado, ya lo estuvimos mencionando la semana pasada. Él nos rodea, digámoslo así, nos tiene rodeados. Entonces Pablo dice, no, este hombre no puede estar acá, no puede estar acá. Este hombre tiene que ser sacado de la cobertura de Dios, porque él no está en este momento en santidad, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, sin embargo, es interesante porque los cristianos corintios no lo hicieron, no estaban haciendo eso. Ahora, ¿por qué ellos no lo estaban haciendo? ¿Cómo podían ellos permitir ese tipo de cosas? Entonces nosotros veíamos que el punto era que era algo cultural. Era una ciudad portuaria, digamos, notoriamente utilizada para la inmoralidad sexual. Y las religiones paganas no valoraban, más bien, digámoslo así, fomentaban la impureza sexual. No valoraban precisamente digamos, ese valor espiritual. Aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Sabían los cristianos corintios que era incorrecto lo que estaba haciendo ese hombre por medio del Antiguo Testamento? Sabemos que el Nuevo Testamento no estaba escrito, pero sí tenían el Antiguo Testamento. Ellos sí lo tenían, pero aún así no hicieron nada. No hicieron nada. Y es interesante, al igual que hoy los cristianos corintios estaban permitiendo todo eso en nombre de ¿qué? De la tolerancia. Es lo mismo hoy. Ay, no, hermano, es que usted es muy intolerante. Ustedes son muy intolerantes. Y es exactamente lo mismo que pasa ahora. Y es lo mismo que en ese momento estaba sucediendo. Ellos probablemente se decían a ellos mismos, pero mire qué amorosos que somos. Estamos aceptando al hermano tal y como es. Mira cuán abiertos de mente somos. ¿No se les parece hoy a muchas denominaciones de hoy en día? Que no estorban, no estorban. Lo que les interesa, como decimos muchas veces, es el poder, la avaricia, digamos un ejemplo, el volumen de personas, digamos, pero no están interesados en atacar el pecado. Ahora, por otra parte, los cristianos corintios también nos dice Pablo que eran orgullosos. Eso es lo que significa la palabra envanecidos. Ellos estaban envanecidos, llenos de orgullo en cuanto a la aceptación de ese hombre. Ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno con tenerlo ahí, que estaban siendo amorosos, que estaban siendo tolerantes. Pero en lugar de jactarse, Pablo les dice que ellos deberían estarse lamentando, tanto por el hombre, digámoslo así, como por lo que ellos deberían de haber estado haciendo. ¿Y qué era lo que deberían de estar haciendo? Haberlo sacado. Ahora, hay veces a nosotros nos pareciera fuerte, pero ahora vamos a ver más adelante por qué no es fuerte. ¿Por qué no es fuerte eso? Sino que es exactamente lo que Dios pide que hagamos. Versículos del 3 al 5. Doña Elisa, versículos del 3 al 5 de aquí donde estamos. Capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, perdón, 1 Corintios 5, ¿sí? Del versículo 3 al 5. Ok, dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy bien. Entonces, en otras palabras, aquí viene lo primero. Pablo dice, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Pablo no necesitaba estar ahí presente para ejercer su autoridad apostólica. Lo que se estaba haciendo era incorrecto. Pablo simplemente dice, ustedes deben entregarlo a Satanás. Ahora, aquí nosotros nos hacemos una pregunta para que no sea mal entendida. ¿Cómo podían los corintios entregárselo a Satanás? Porque nosotros no podemos hacer eso. Esto está en un sentido figurado. ¿Cómo pueden ellos entregarlo a Satanás? Bueno, lo entregaban a Satanás en este sentido. Al ponerlo fuera de la iglesia, lo están poniendo en el mundo. Y el mundo le pertenece a Satanás. En ese sentido es que se lo estaban entregando al diablo para que él estuviera bajo el dominio del diablo. Pero aquí lo importante es entender qué es lo que la iglesia o qué es lo que Pablo pretende con entregarlo a Satanás. Y es lo siguiente, Pablo lo que pretende es remover, es quitarle la cobertura espiritual a esa persona. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Vean, siempre que nosotros estamos en una práctica de pecado, no tenemos esa cobertura espiritual. Lo entendemos, familia, estamos claros de eso. Siempre que estamos en una práctica de pecado, no tenemos esa cobertura espiritual. La volvemos a retomar como cristianos en el momento cuando nos arrepentimos. Pero mientras que estemos nosotros en un pecado, no tenemos esa cobertura espiritual. Y Pablo dice, este hombre no tiene por qué tenerla, uno. Y segundo, él tiene una comodidad social. Ahí lo están viendo como un religioso. Todos los domingos llegaba a la iglesia de los Corintios y se sentaba como si nada estuviera pasando. ¿No es eso lo que le pasa también a muchos en las iglesias hoy en día? En la noche del sábado están viendo pornografía y al día siguiente están sentados en la iglesia. Ahora, ¿por qué decimos eso, hermanos? Porque el 60% de la iglesia está viendo pornografía. Incluye pastores, incluye líderes, incluye papás, mamás, incluye jóvenes, incluye hijos. Están viendo pornografía. ¿Cómo pretenden tener la cobertura de Dios? No tienen la cobertura de Dios. Y llegan y se sientan como todos cómodos en un confort espiritual religioso. Pero el punto aquí es que no tienen ninguna cobertura, ni siquiera son salvos. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Entonces, no era una imposición del mal lo que estaba haciendo Pablo. Pablo dice, al entregarlo a Satanás, Pablo no está imponiendo una maldad hacia él. Ahora, es importante, vea, Dios protege su iglesia de los ataques de Satanás. Dios nos protege. Aún, hermanos, cuando ni siquiera nos damos cuenta de esos ataques. Ni siquiera nos damos cuenta, Dios nos está protegiendo. Dios, digamos, recuerden en el libro de Job. Job ni siquiera se daba cuenta que era el diablo el que lo estaba atacando. Job nunca supo que el diablo lo atacó. Job nunca supo. Y Dios lo protegió. Dios era el que lo protegía a él y le permitió al diablo ciertas cosas, pero siempre bajo el control de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Hay muchas cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que Dios nos está protegiendo. Esa es una. Ahora, por otro lado, hermanos, también nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios a nosotros, digamos así, hay muchos pasajes donde dice que tenemos esa cobertura. ¿Quiénes? Los cristianos. Por ejemplo, vean ustedes, vamos a Mateo capítulo 16. Es que esto es algo, hermanos, que es importante que lo sepamos porque no lo valoramos. Vean, una persona, es importante que lo sepa. Vean, si tengo puertas abiertas, yo no tengo esa cobertura. No la tengo. Vamos a Mateo capítulo 16. No tengo esa cobertura cuando yo estoy en una práctica de pecado. Mateo 16. Mateo 16, en el versículo 18. Leandro, por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. Entendemos acá, hermanos, vea. La parte que nos interesa acá, bueno, aquí el pasaje lo que nos está diciendo es un pasaje muy conocido y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, una piedrita pequeña, dice, y sobre esta roca, Cristo, dice, edificaré mi iglesia. Cristo dice, es mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién no van a prevalecer las puertas del infierno? Contra la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los verdaderos creyentes. Óigame, la iglesia no son todos los que están en el local. La iglesia son los verdaderos creyentes, oidores y hacedores de la palabra. Es que es importante, yo siempre repito esto para que no nos confundamos. Oidores y hacedores de la palabra. Hemos creído en Cristo Jesús, en su persona. Nos hemos arrepentido. Hemos creído en su muerte y hemos creído en su resurrección. Y nosotros estamos perseverando en ese evangelio y sometidos al señorío de Cristo y haciendo su voluntad. Entonces, este versículo me apropio de él. Vamos, por ejemplo, a Colosenses, capítulo 2. Es otro pasaje que nos dice que nosotros tenemos una cobertura. Colosenses, capítulo 2. Vamos a ver acá. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Versículo 15, doña Marcela. Vamos a ver si Marcelita está cerquita de nosotros, si no. Hola, estoy aquí ahorita comando a la bebé, ahorita No se preocupe, doña Marce, muchas gracias por avisarnos. Tranquila. Disculpe. Sí, Arturo. Sí, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok. Oiga lo que dice. Una promesa para apropiarnos. Dice que Jesús, dice Pablo, que Jesús despojó a los principados y a las potestades. ¿Quiénes son esos? Digámoslo así, está hablando del ejército de Satanás. Dice que los despojó, les quitó el poder y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. No tienen poder sobre el creyente. No tienen poder sobre el creyente. Entonces ahí tenemos cobertura. Sí, perdón. Ángeles caídos son. En este caso estamos hablando, sí, estamos hablando digamos, del ejército de Satanás. Estamos hablando de las huestes de Satanás. A eso se refiere este pasaje. O sea, nuestro Señor Jesucristo dice que los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? No tienen poder sobre nosotros. Es algo que ya nosotros hemos estudiado. Vean en Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Versículo, don Edwin, versículos 13 y 14. Ajá. El cual nos ha librado de la potestad, de las tinieblas, y trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sí, ok, analicemos este pasaje nuevamente, vean. Recuerden, ¿para quién es esta promesa? Para la verdadera iglesia, para los oidores y hacedores. No solo para los oidores no es, no lo es para los tibios, no lo es para los practicantes de pecado, lo es para el creyente verdadero. Dice, el cual nos ha librado, nos ha rescatado, es lo que significa esa palabra, nos ha librado, nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas, en este caso, del diablo. Dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Trasladado. Y esa palabra trasladado tiene la idea de raptado, sacado con fuerza del poder de las tinieblas. Ahora, vean qué interesante esto.
¿dónde estábamos antes todos nosotros? Éramos, ¿qué? Esclavos del poder de las tinieblas, esclavos del diablo, esclavos del diablo. Estábamos en, digámoslo así, bajo el tirano de Satanás. Él es el que dominaba completamente y controlaba nuestras vidas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ahí era donde estábamos. Cuando nosotros creímos en Cristo y nos rendimos a su señorío, Él nos sacó, Él nos rescató. Esa es la idea, nos rescató con precio, a precio de sangre, en quien tenemos redención. ¿Qué significa la palabra redención? Remisión de pecados, no. Perdón de pecados. Perdón, no. Recuerde, redención que Rescatar. rescate, rescate. Eso es como, nosotros estábamos, vamos a poner un caso, eso es como cuando a una persona la secuestran. Esa persona está secuestrada y se pide un rescate. Bueno, ¿cuál era el rescate que se pedía por cada uno de nosotros? Tenía precio de sangre. Es el precio de la sangre de Cristo. Es el precio del rescate de cada uno de nosotros para ser liberados del reino de las tinieblas. ¿Entendemos? Pero ya hemos sido liberados, ya no estamos ahí, ya Satanás no tiene poder sobre nosotros. Lo tenía antes, sí, pero ya ahora no lo tiene. Ahora no lo tiene. Ahora, digamos, nosotros estamos bajo una cobertura, bajo un vallado de Dios. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Satanás no tiene parte con nosotros. Otro pasaje ahí que me recuerde de, digamos, un ejemplo en cuanto, vamos a ver, en cuanto a este vallado, vamos a Eclesiastés para que lo vea. Eclesiastés 10:8 es otro. Eclesiastés 10:8, por ejemplo. Por favor, no lo leo. Eclesiastés 2:8, si quieres lo leo yo. Ok, doña Marce, Eclesiastés Ok, 10:8. me dice, amontoné también. No, Eclesiastés 10. Ya 10, Eclesiastés 10. Ok, 10:8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ahí lo tenemos. O sea, vea, mientras que nosotros, dice, el que hiciere hoyo, el que peca, va a caer en ese hueco, va a caer en ese hueco. Dice, y al que aportillare vallado, al que derribe su vallado, el que derribe ese cerco, ¿cómo lo derribamos? ¿Cómo derribamos ese cerco? ¿Cómo derribamos ese vallado? Pecando. Pecando, pecando. Entonces, el que peca derriba el vallado, aportilla el vallado, le morderá la serpiente. Vienen las consecuencias, hermano. Vienen las consecuencias. Ahí es donde está el punto. Eso es lo que queremos. Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo dice, saquen a este hombre al mundo. Sáquenlo, tírenlo afuera. Que ahora quede bajo el dominio de Satanás. ¿Y cuál es la idea de Pablo con esto? Que por medio de las consecuencias del pecado, lo vamos a ver más adelante, que por medio de las consecuencias del pecado, este hombre se sienta impulsado a volver, digamos, al arrepentimiento. Esa es la idea. Entonces, hermanos, muy importante que nosotros valoremos ese vallado que nos tiene el Señor, que solo lo abrimos cuando pecamos. Ahora uno tiene que preguntarse, ¿qué puerta tengo yo abierta? Porque hay mucha gente que llega y dice, no, ya yo, como decíamos, ya yo no tomo, ya yo no tomo. Tal vez dejó de tomar, pero digamos un ejemplo, ahora fuma. Está fume y fume y fume y fume. Ahí contaminando, llenando de incienso, de ese incienso malo, hablemoslo así, llenando de un fuego extraño el santuario de Dios. Porque eso es lo que somos, eso es lo que es nuestro cuerpo, es un santuario. Dice que somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, la Trinidad está ahí. Cuando una persona fuma, ¿qué hace? Llena el santuario de un fuego extraño, de un humo extraño. Puse el ejemplo del cigarro, pero hay una puerta abierta ahí, hay una puerta abierta. Digámoslo así, es lo mismo. La persona dejó de fornicar, pero ahora ve pornografía.
Él, digamos, sí, ya no se anda acostando con otras en la calle, pero ve pornografía, tiene una puerta abierta. ¿Me entienden el punto? O sea, si hay una puerta abierta, no espere la cobertura, el vallado está abierto. Y por ahí van a entrar los demonios. ¿Y entran a qué? A destruir, a comerse el fruto. Empiezan a perderse las bendiciones de Dios. La persona queda, aparte de que la persona no está en comunión con Dios, no está recibiendo su luz, no está recibiendo su gracia que tiene para él, el Satanás está haciendo una fiesta con eso, con las bendiciones que tiene. Entonces, es importante que lo tengamos. Ahora, los corintios, ellos no podían solo ignorar su pecado, ignorar el pecado de este hombre y dejar que él lo ignore. O sea, la iglesia no, digamos, yo no puedo hacerme, yo estoy viendo que una persona está en una situación pecaminosa. Yo no puedo hacer esto. Ah, no, mejor no le voy a decir nada. No, es que si después se van, ¿qué? No, porque Dios me va a pedir cuentas por la sangre de ellos. Me va a pedir cuentas. No puedo hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que decírselo. Una. Segundo, no podemos dejar que esa persona ignore el pecado. No podemos dejar que lo ignore, porque puede ser que la persona lo esté ignorando. Porque la persona dice, ah, no, ya yo me volví a Dios. Yo ahora voy a la iglesia todos los domingos y yo no fallo a la iglesia. Me levanto tempranito, es más, ya me están dando pelota para servir y en la noche yo paso viendo pornografía. Hermanos, hay pastores que pasan viendo pornografía un sábado, acostados con la amante un sábado y el domingo están subidos en un púlpito. Hermanos, ¿saben qué? Cero efectividad y está llena de anatema la iglesia, llena de anatema, llena de maldición la iglesia. Ahora lo van a ver ustedes, hermanos. Vea, un hermano, una hermana que esté en una práctica de pecado, es como si aquí tenemos un muchacho que está estudiando medicina. ¿Qué hace un médico si esa persona a la que está atendiendo tiene un cáncer, digamos así, que le está avanzando y le está comiendo la pierna? ¿Qué hace? ¿Qué hace, hermanos? Deja que el cáncer, sí, exactamente, deja que el cáncer siga comiéndose el cuerpo, sí, que el cáncer siga avanzando. No, amputa. Es lo que hizo Pablo. Amputar. Sacó ese miembro, porque todos nosotros somos miembros. Amputó ese miembro y lo sacó. ¿Por qué razón? Porque termina, se convierte en anatema. Él está haciendo anatema dentro del cuerpo. Es importante, y esto nos pasa a nosotros en nuestros mismos hogares. Si nosotros estamos permitiendo anatema dentro de nuestros propios hogares, es un cáncer, porque todos nosotros, nuestras familias, son una pequeña iglesia, ¿o no? Somos una pequeña iglesia porque todos formamos parte del cuerpo. O sea, aquí está mi esposa, está mi esposa y un hijo mío que vive acá. Aquí somos tres en mi casa. En mi casa somos tres ahorita. Ok, somos una pequeña iglesia. Somos tres miembros que formamos parte de la iglesia. Si uno de nosotros está practicando anatema, está en pecado, está contaminando el cuerpo y nos va a contaminar a todos, porque eso se va a extender, no el mismo pecado, pero sino las maldiciones del pecado. Las consecuencias del pecado nos va a arrollar a todos, las consecuencias. Acuérdese, Acán, vámonos a Acán. Acán era un solo hombre, destrozó su familia, la destrozó, porque Dios terminó llevando juicio a su familia, y destrozó al pueblo de Israel. Lo hizo que fracasara digámoslo así, en aquel plan victorioso sobre el cual Dios llevaba al pueblo de Israel. Una tan sola persona, Ananías y Zafira. ¿Por qué Dios llegó de una vez? Porque estaba contaminando al cuerpo. Hermanos, ¿y por qué creen que es diferente en nuestros hogares? Es exactamente lo mismo. Miren, mientras que haya anatema en una casa, no va a haber bendición. Ustedes me dicen dónde le firmo. No va a haber bendición. No la hay. No la hay. Entiéndame, no la hay. Ustedes pueden decir, pero ¿qué culpa tengo yo de que mi hijo? No, un momentito. ¿O qué culpa tengo yo de que mi esposo?
O que mi esposa. Un momentito, ahí es donde viene el punto. Ahí es donde viene el punto. No, vea, vea que primero hay un orden, ¿se acuerda? Nosotros lo vimos, Mateo 18. Primero voy a la persona que está pecando. Voy donde mi hijo. Vea, papito, te amo. Quiero que sepas, lo primero que quiero que sepas es que te amo. Te amo. Pero lo que estás haciendo, no estás honrando a Dios. No estás glorificando a Dios. Y estás trayendo maldición a esta casa. Vea, papá, te voy a dar un mes de tiempo. Un mes de tiempo para que te deshagas de esa situación. Pero si no te deshaces, no te puedes quedar acá. No te puedes quedar acá. Porque entonces Dios me va a pedir cuentas a mí y todos nos vamos a contaminar. Y por eso esa es la razón por la cual muchos hogares hoy están destruidos totalmente, pero totalmente, porque el pecado a uno lo agarró, sí, a uno lo agarró con alcoholismo, a otro lo agarró con drogas, a otro lo agarró con fornicación, a otro lo agarró, y el asunto es que están contaminados. ¿Por qué razón? Es la pregunta. Porque dejaron que el anatema entrara y lo consintieron. Hoy es muy bonito decir, no, tengo mi hijo acá y él con su novia, él tiene sus relaciones, pero yo no lo dejo que la tenga aquí en la casa. Por favor, no vive él dentro de mi casa. ¿Acaso que eso lo está exonerando a él? No, pero es que él no lo hace aquí. No, no me importa. El asunto es que él lo hace y él vive aquí bajo el mismo techo. ¿Me entienden, hermanos? Es lo mismo en la iglesia, y es lo mismo en la iglesia. O sea, si yo estoy permitiendo anatema, cualquiera que sea, nosotros normalmente relacionamos el anatema con sexo, pero puede ser avaricia, puede ser, digamos, orgullo, soberbia, digamos, cualquiera que sea el pecado que esté ahí. Por ejemplo, la falta de perdón en una familia, digamos, todo eso es anatema. Entonces Pablo lo que está diciendo es, hermanos, dice, sáquenlo, digámoslo así, no dejen que él ignore el pecado, pretendiendo que el pecado no esté en él. Ahora, si el hombre rehusó, si una persona rehúsa enfrentar su pecado, la iglesia debe encararlo por él, por el bien suyo y de ellos, pero es lo mismo en nuestra casa, es lo mismo en nuestros hogares. Yo no puedo pasar por alto algo que está sucediendo. Digamos, yo antes, digámoslo así, hace algún tiempo, conocí a una familia que eran topadores. Y yo iba, digamos un ejemplo, yo llevaba el evangelio a esa casa y llegaba esas personas que eran topadores. Ellos se creían cristianos. ¿Entendemos el término topadores? No, Yo hubiera topadores jurado que es como de los topes de toros, pero estoy seguro que no es eso. no es eso. ¿Alguien que me diga topador? Gente que compra cosas robadas. Eso. Gente que compra cosas robadas. Eso mismo. Entonces iba yo. Usurero. ¿Perdón? Usureros. Se les dice No, usureros. no, señora. No, digamos, Ah. doña Evelyn, por ejemplo, digamos, llega usted sabiendo que ese televisor, porque usted conoce a esa persona que es un maleante, sabiendo que ese televisor es robado, ese maleante llega a su casa y le dice, mira, vea, tengo este televisorcito, no le sirve. Y usted sabiendo, uno sabe que es robado. O muchas veces esos que andan en la calle, mira, este anillo no le sirve, mire, tanto, esta cadenita. Ese es un topador. O sea, digamos así, si yo lo compro, soy un topador. Porque estoy comprando algo robado. Y esas personas compraban eso robado y lo usaban, digamos, porque lo volvían a vender. Ellos vendían esos artículos. Eso es un topador. Entonces, ahí hay anatema. ¿Entienden? Hay anatema en una cosa como esa. Entonces les menciono, por ejemplo, digamos, hablemos hoy en día, lo que es los lavados. En las empresas, mire, llegan y digamos,
mire, no quiere crecer. Con nosotros es sin intereses. Un día yo estaba en una planta, digamos, comprando carnes, y llegó un tipo y estaba ahí, y yo estaba oyendo la conversación. Entonces el tipo se estaba quejando con otro de que, digámoslo así, de que él estaba cansado ya de trabajar digamos, de empleado con una vagoneta, digamos, con la que él trabajaba, pero él era empleado. Entonces, ese que estaba ahí llegó y le dice, ¿no le interesa a usted tener su propia vagonetita? Es más, le puedo hasta poner 5 vagonetitas. ¿Cómo dice? Pero dice, ¿cómo voy a hacer yo? Yo soy un hombre pobre, ¿de dónde voy a agarrar? Tranquilo, no se preocupe. Yo se las pongo. Yo le pongo las 5 vagonetitas ahí, usted las trabaja. Sí, pero ¿y el dinero? No se preocupe por eso, yo se lo pongo. Pero, ¿y con qué le respondo? Si yo no tengo ni cama en qué caer muerto. Tranquilo, su familia responde. ¿Me entienden el punto? Y eso es lo que ustedes ven hoy, hermanos. Eso es lo que ustedes están viendo hoy en las calles. ¿De dónde? ¿Por qué están matando tanta gente? En estos días, no sé si se dieron cuenta de este muchacho que mataron, a este señor que mataron aquí en San Juan, de Santa Bárbara, entrando en En un el supermercado. súper. En el súper, se Sí, supone sí. que era un gerente, óigame, de una de las empresas de tecnología más reconocidas en este país. Algunos dicen, no sé, yo no, al final de cuentas no supe quién es la persona, pero que era de las más reconocidas empresas. La pregunta es, ¿por qué lo matan? ¿Por qué matan a una persona así? Digamos un ejemplo, porque muchas veces no pueden devolver el capital. Sí, Invirtieron. lo que llaman un ajuste de cuentas. Eso fue un ajuste de cuentas y se están dando como nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero digamos que mientras que la persona esté lucrando de ese dinero, que es un dinero de sangre, su casa está maldita, su casa está llena de anatema, es un dinero de sangre. No, digámoslo así, claro, y la gente por avaricia se van. ¿Y cómo terminan? Entonces ahí, digamos, de eso es lo que estamos hablando. Pablo dice, no, no, dice, la persona tiene que enfrentar su pecado y cortar con él. Y si la iglesia lo sabe, es darlo a conocer. Muy bien. Entonces, el propósito de poner a este hombre fuera de la protección espiritual y de la comodidad social de la iglesia era para que destruyera su carne. ¿Cómo iba? O sea, ¿cómo es que sucede eso? ¿Cómo sucede eso? Bueno, este hombre, aunque cristiano, estaba, digamos, en ese tiempo dado completamente a los pecados de la carne. Entonces Pablo está diciendo que en el momento en que lo saquen, el hombre va a ser entregado ¿a qué? A las consecuencias pecaminosas de la carne. Hermanos, mire, digamos, yo sé que más de uno de nosotros llegó a Cristo como por las consecuencias del pecado, las consecuencias de las decisiones que estaba tomando esa persona. O sea, hermanos, yo le puedo decir que yo soy uno, que yo llegué a Cristo porque estaba ahogado y no entendía por qué. Estaba ahogado, que nada, digamos que ya yo no sabía por dónde entrarle a mi vida. No sabía. Entonces, Pablo lo que está diciendo, esas consecuencias son precisamente las que quiero que este hombre reciba para que por medio de esas consecuencias él se vea impulsado a volverse al Señor, a volverse a Dios, a arrepentirse. ¿Entienden el punto, hermanos? ¿Entienden el punto? ¿Por qué la razón digamos, de Pablo de sacar a este hombre? Ahora, es precisamente, Pablo dice, es para que él tenga esa esperanza de que al revolcarse en las consecuencias de su pecado, el impulso pecaminoso en esta área en particular se ha destruido. Porque digámoslo así, hermanos, yo cuando me di cuenta, cuando ya yo estaba en las consecuencias, el Señor me mostró, esto es lo que usted tiene que dejar, esto es lo que usted tiene que abandonar. Y es lo que Pablo está pretendiendo con este hombre, para que esa área en particular de nuestra carne sea destruida y podamos arrepentirnos y volver nuevamente a la comunión con Dios. ¿Entendemos? Eso es la idea de Pablo. Ahora, como cristianos,
debemos pelear continuamente con la carne, continuamente, porque aunque el viejo hombre está muerto, habiendo sido crucificado con Cristo mismo, la carne aún vive. La carne aún vive. Esto parece una incongruencia. ¿Cómo? El viejo hombre está muerto, pero la carne vive. Sí, Pablo lo dice. Vamos a Romanos para que lo lean ustedes. Y ya se los voy a explicar. Romanos, capítulo 6. Romanos 6:6. Vamos con doña Maya. Usted, yo creo que usted no ha leído, ¿verdad? Ahorita. Romanos 6:6. Leandro es el que no ha leído, yo creo, ahí está. ¿Perdón? Leandro es el que no ha leído. No, Leandrito sí está leyendo. Ya él leyó ahorita, yo le pasé. Ya, entonces yo, Romanos 6:6. Sí, ahorita le pasamos a Leandrito un pasadito ahí. Entonces yo, Romanos 6:6. Sí, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. esto es lo que Pablo quiere. Esto es exactamente lo que Pablo está buscando. O sea, entonces, nosotros sabemos que, pero vea qué interesante, vean lo que dice Pablo aquí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero vea qué interesante. Dice que el viejo hombre fue crucificado, pero vean lo que dice en el versículo 12. Doña Evelyn, ¿usted ya puede leer? ¿Todavía no? El versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces les hago una pregunta. Pablo dice que el hombre, que nuestro viejo hombre está crucificado. Pero en el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, pareciera como que haya una inconsistencia ahí, pero no es que la hay. O sea, nuestro viejo hombre, recuérdense que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero ¿qué fue lo que el Señor redimió? Es algo que ya hemos explicado aquí. ¿Qué fue lo que el Señor redimió en nosotros? ¿Recuerdan? El alma. Redimió el alma y el espíritu. Eso fue lo que el Señor redimió, nuestra alma y nuestro espíritu. Pero el cuerpo no. El cuerpo no. Entonces de eso está hablando acá. Pablo dice, ya nosotros, lo que realmente somos, la esencia de lo que somos, ya fue redimida. Ya, digamos, hemos sido hechos nuevas criaturas. Tenemos una mente nueva, tenemos emociones nuevas y tenemos una voluntad nueva. Pero sin embargo, quedamos en este estuche, y este estuche está habituado al viejo hombre, a como era el viejo hombre, quedó habituado. Este estuche ya no tiene poder, pero está habituado. ¿Entienden el punto? Está habituado. Los hábitos están ahí, solamente que ya no tienen poder. ¿Quién es el que le da ahora ese poder? El Espíritu Santo. Sí, pero el poder para pecar, ¿quién se lo da? Para pecar es el diablo. No, uno mismo, la voluntad suya. Sí, pero usted es una nueva criatura, sí, pero su voluntad es lo que va a hacer. Entonces, entendamos, este estuche quedó habituado, digamos, al viejo hombre, primero, quedó habituado al diablo y quedó habituado a las costumbres de este mundo. Está habituado, pero él en sí no tiene poder. Por eso Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, no reine. ¿A quién le toca no hacer reinar el pecado? ¿A quién le toca? A nosotros, al nuevo hombre, a esa nosotros que nos toca no hacerlo reinar. Ya el cuerpo en sí, este estuche en sí mismo no tiene poder. ¿Por qué no tiene poder? Porque hoy
digamos, el poder, recuérdense que este estuche estaba bajo el poder del pecado. Pero cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, dice que ahora es el Espíritu de vida en Cristo Jesús el que precisamente nos da ese poder. ¿Dónde nos dice eso? Véanlo ustedes, Romanos 8.2. Doña Marce, Romanos 8.2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, ven qué interesante. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida? Ya lo hemos visto. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Oscar, esa ley del Espíritu no es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Sí. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo. Recuérdese, vea. Antes, ¿cuál ley estaba en nosotros? ¿Cuál era la ley que estaba en nosotros? Ajá. Pablo, Satanás, ahora ya no lo tenemos. Ahora tenemos el Espíritu Santo. La ley que, perdón, ¿cuál, doña Marce? Un momentito. La ley del pecado, pero no sé. La ley del pecado. Lo que estaba en nosotros era la ley del pecado. Todos estábamos bajo la ley del pecado. ¿Qué significa estar bajo la ley del pecado? Bajo una naturaleza pecaminosa, bajo el poder del pecado, bajo el dominio del pecado. Todos nosotros estábamos bajo el dominio del pecado. Cuando nosotros creímos en Cristo y nos arrepentimos y nos sometemos al señorío de Cristo, el Espíritu Santo entró en nosotros y ahora tenemos poder. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tenemos al Espíritu Santo que es el que nos da el poder para vencer sobre el pecado. ¿Entendemos el punto? Entonces, cuando usted venga a una persona que dice que es cristiana, pero está todavía vencida en la iglesia, vencida por el pecado, esa persona no puede todavía decir que ha nacido de nuevo. No puede decir porque está vencida, está derrotada todavía. Esa persona está a merced del pecado todavía, está bajo el dominio del pecado. Busquemos un pasaje que nos hable acerca de ese enseñoreamiento. Vamos un momentito a Romanos, vamos a ver acá, Romanos 6:14, por ejemplo. Leandro, Romanos 6:14. Leandrito lo tiene. Don Oscar, si no, yo leo ese y con ese yo creo que ya me voy retirando yo. Entonces, Listo. perfecto. No hay problema, leamos. Voy. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Lo ven? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. La palabra enseñorear, ¿qué significa? Como dominio. Dominio. Porque el pecado no va a tener dominio de ustedes. Entonces, ¿en qué momento es que el pecado no tiene dominio? ¿En qué momento es que ya perdió el dominio el pecado sobre nosotros? Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros. Ya el pecado no tiene dominio. Gracias, don Edwin. Arturo, que Dios me lo bendiga y me lo acompañe. Yo, muchas gracias. Muchas gracias, muy amables a todos. Pura vida. Nos vemos. Ok. Muy bien. Entonces, esta es la situación. Entonces, nosotros estamos en una lucha. La carne aún vive habiendo sido habituada, digamos, en pecado por el viejo hombre, por el diablo y por la cultura de este mundo. Ahora, Dios nos llama ahora a un compañerismo con Él, a hacer a la carne lo que Él hizo por sí mismo, el viejo hombre. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con la carne? La crucificó. Y nuestra carne tiene que estar crucificada. Este estuche tiene que estar crucificado. Este estuche tiene que estar crucificado. Recuérdese, lo que fue redimido fue nuestra alma y nuestro espíritu. Pero este estuche no fue redimido. ¿Cómo, digámoslo así, si nosotros estuviéramos redimidos completamente, ¿qué deberíamos esperar de nosotros mismos? A ver, ¿qué deberíamos de esperar de nosotros mismos? Si nosotros realmente hubiésemos sido redimidos, espiritual mi cuerpo,
Entonces, ¿cuál hubiera sido el resultado en nosotros en este momento? ¿Cómo estaríamos nosotros? Ya hay muertos porque ya estaríamos con el Señor. Ah, ok, eso es lo que nos espera, sí, pero ¿qué pasaría, doña Maye, si el Señor hubiese querido redimirle a usted también su cuerpo? Ahorita, digamos así, que usted en este momento estuviera redimido su cuerpo, su alma y su espíritu. ¿Cuál sería Ya el yo creo resultado? que no pecaría. Ya no pecaría, ya no peca, tampoco se moriría, tampoco sufriría. Ya no hay pecado, ya no hay muerte, no hay tristeza. Eso es lo que va a pasar cuando nosotros subamos al cielo, porque este estuche, este cochino estuche va a quedar aquí bajo tierra. Esto es lo que le espera. Por eso Pablo decía, Pablo tiene un versículo que dice, miserable de mí, ¿quién me podrá salvar de este cuerpo de muerte? A este estuche se refiere. Entonces, hermanos, ese es el punto acá. Entonces, Pablo espera que poniendo a este hombre fuera de la congregación de los cristianos corintios, lo lleve a crucificar la carne, sus pasiones y sus deseos. Esa es la idea. Vea qué interesante contrario a esto. Hay muchos hogares donde tienen personas conflictivas, hijos conflictivos, pero el papá y la mamá prefieren tener a ese hijo conflictivo o esa hija conflictiva dentro del hogar. No, o sea, el apego carnal no los deja, digamos un ejemplo, tomar una decisión fuerte de cortar con lo que está trayendo anatema a su casa. Entonces, vean qué interesante, hermano. Esto yo sé que suena fuerte, pero si nosotros no lo hacemos, Dios lo va a hacer por nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión correcta, digamos, en cuanto a lo que Dios nos está pidiendo, Dios va a respaldar nuestra decisión. Dios la respalda, divinamente la va a respaldar. Pero cuando nosotros nos volvemos tolerantes de ellos, ay, no, es que imagínense, ¿qué va a hacer ella si la tiro afuera? ¿O qué va a hacer él si lo tiro afuera? Hermanos, ¿qué le hace pensar a usted que lo que anda haciendo ella afuera o lo que anda haciendo él afuera sea lo suficientemente bueno como para tener la misericordia de Dios? ¿Entienden el punto, hermanos? Muchas veces nosotros, digamos, yo conozco casos, por ejemplo, donde hay un muchacho que es alcohólico. Tiene, digámoslo así, puede tener en este momento más de 20 años de alcoholismo. 20 años de alcoholismo severo. Severo alcoholismo. Pero tiene casa, lavado de ropa, tiene comida, tiene todo. Los padres se lo permiten. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a cambiar ese muchacho? Nunca. No va a cambiar, porque él tiene una comodidad en su pecado, tiene un confort, tiene una cobertura en su pecado, no tiene estorbo. Y la gran responsabilidad la van a tener sus padres, porque van a ser culpables de la sangre de ellos y ellos mismos también de la suya propia. ¿Entienden el punto, familia? Eso es lo que nosotros debemos tener claro. Debemos tener claro, Dios se va a encargar de ello y Dios va a respaldar las decisiones cuando nosotros las tomamos conforme a la voluntad de Dios. Pablo dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es, bueno, sacamos a esa persona, un ejemplo, ya sea de la iglesia o la sacamos de la casa, pero hay una meta, hay un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? La salvación de esa persona, no la destrucción, hermanos, no la destrucción de su espíritu, la salvación. Aunque la conducta de este hombre era claramente pecaminosa, él necesitaba una corrección severa. Ese era el punto en Corintios. Y es lo mismo que pasa muchas veces en nuestros hogares. Pablo no le escribe a la iglesia como si este hombre estuviera perdido para siempre. Con el uso efectivo de la disciplina, Pablo lo está viendo que él puede nuevamente ser restaurado.
toda la iglesia debe llevar, o sea, toda la disciplina en la iglesia debe ser llevada a cabo con una actitud de restauración. Esa debe ser nuestro enfoque. Restauración y jamás condenación. Jamás condenación. Ese hijo vuelve a la casa. Igual que el hijo pródigo. Venga, papito, lo abrazamos, lo recibimos y lo restauramos en el nombre de Jesús. Pero él tiene que volver arrepentido, ese hijo o esa hija. Digamos, si nosotros no lo hacemos de esa forma, hermanos, se lo estamos entregando a Satanás. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, la disciplina en la iglesia, recuérdense, hablamos la semana pasada, no es un grupo policial que está ahí, digamos, viendo a ver aquí, digamos, para atrapar criminales. Más bien es un grupo de hermanos y hermanos con los corazones rotos. Oh no, cómo nos duele ese muchacho, cómo nos duele esa muchacha, cómo nos duele ese señor, cómo nos duele esa señora. Es estar con el corazón roto, digámoslo así. Esa debe ser la actitud cuando estamos restaurando a alguien. O sea, como si fuera nuestro propio hijo. Muchas veces es más que eso, porque ya le digo, muchos de nuestros hijos, tal vez en algunos hogares, los hijos biológicos ni siquiera no están salvos todavía. No los vamos a ver, si ellos no se convierten, no los vamos a ver en el cielo. Pablo no dice que la iglesia, vea, es importante, la iglesia no le quita la salvación a nadie. Tampoco la iglesia la da. La iglesia no puede garantizar salvación. Tampoco puede quitarla. Es muy importante. La salvación la da Cristo y la sostiene Cristo. La iglesia solamente, digámoslo así, es el medio que Dios utiliza para que estas personas hagan la voluntad del Señor. Ahora, hay casos, digamos, por el bien del pecador y por el bien de la iglesia, en que alguien debe ser quitado de la congregación. Y a esto en algunas iglesias le llaman excomulgar o expulsar a alguna persona. Pero ellos deben ser sacados de la congregación hasta que se arrepientan. Deben ser sacados de la casa hasta que se arrepientan. Ese es el punto. O sea, el punto no es, no quiero volverlo a ver, no quiero volverlo a ver. No, no, somos creyentes. El Señor derramó abundancia de gracia sobre nosotros. Esa persona viene arrepentida, la recibimos con los brazos abiertos, siempre en amor. O don Oscar, disculpe, también como sacarlo de la iglesia, pero que un hermano lo reciba en la casa, tampoco. No, no, ¿cómo? Sí, Es porque que sería como alcahuetear lo que no está permitiendo la no, iglesia. exactamente, mire, le voy a decir una cosa. Conozco un señor que una iglesia le alcahueteó al hijo. Y fue tremendo. Fue tremendo el resultado que tuvo, digámoslo así, con ese hijo. Tremendo. Tremendas consecuencias. No funciona así, hermanos. No funciona así. Una persona que está en pecado, constante, continuo, y no hay evidencia de arrepentimiento, se saca. Punto. Y se deja ahí. Oremos por él. Oremos por él. Y estemos siempre dispuestos a la restauración, no a la condenación, pero no a la tolerancia. Eso nunca termina bien, hermanos. La tolerancia con el pecado nunca termina bien, jamás termina bien. En la iglesia de hoy, y es interesante, en la iglesia de hoy, esto raramente, o sea, el hecho de que una persona, eso lo mencionamos la semana pasada, vea, si en una iglesia, hoy en día, a una persona que está en un pecado evidente, se le retira de la congregación, ¿qué es lo que hace esa persona? No vuelve, va y busca otra iglesia. Y llega y dice, no, yo estaba en la iglesia tal, pues yo servía ahí y todo. Y nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Pero ven que este hombre de Corintios fue restaurado en la propia iglesia. Y yo les dije a ustedes, ahora primero Dios nos dé chance para que vean ustedes el arrepentimiento de ese hombre. Ahora, si bien es cierto que algunas iglesias igualmente han sido crueles con sus miembros e injustamente han sacado a algunos de la congregación, eso no da lugar. Eso es como que un pastor sea fraudulento en alguna iglesia.
eso no quiere decir que yo no vuelva a esa iglesia. Ah, no, yo no vuelvo ya a la iglesia, ya yo nunca más voy a volver a la iglesia, porque no vio a esos pastores, se robaron una plata. Cambie de iglesia, cambie de iglesia. O sea, el hecho de que una iglesia se equivocó con una persona, eso no quiere decir que entonces en la iglesia no se tenga que hacer disciplina. ¿Me entienden el punto? En la iglesia es como en el hogar de nosotros. Tiene que haber disciplina, punto. Tiene que haber disciplina. Tienen que haber reglas. Tiene que haber un cabeza, tiene que haber un sacerdote, tiene que haber un pastor que lidere en santidad y en amor ese hogar. ¿Entienden? Muy bien. Ahora, versículo 6, doña Elisa, donde estamos leyendo, versículo 6, 1 Corintios 5, 1 Corintios 5, versículo 6. No es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esto, hermanos, es algo bonito. Digamos, de nuevo los cristianos corintios estaban orgullosos y complacidos de ignorar el pecado notorio, evidente de este hombre. Eso es como que yo tengo un hijo o tengo una hija evidentemente pecaminosa viviendo en mi casa y yo como si nada. Ah, no, es que ¿por qué me critican? Yo tengo que ser, digamos, tolerante con mi hija. Yo debo amarla. Es mi hija, yo no la voy a tirar afuera. Era lo mismo que estaban haciendo los corintios. Era lo mismo que estaban haciendo. Ellos pensaron que mostraban al mundo entero cuán amorosos eran. Hermanos, pero usted no muestra amor a un cuerpo siendo un tipo de cáncer. Era lo que estábamos hablando. Entiéndame, la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y si un miembro está contaminado, eso va a seguirse expandiendo y expandiendo y expandiendo y va a terminar contaminando digamos, todo el cuerpo. Todo el cuerpo de Cristo en esa iglesia, en esa congregación. Y lo mismo es en la casa. Porque lo mismo es en la casa, porque en la casa somos una pequeña iglesia. Y si hay alguien, algún miembro de la familia que está contaminado, es un cáncer. Es un cáncer para el resto de la casa, a menos que se arrepienta. A menos que se arrepienta. El arrepentimiento y la gracia de Dios siempre Iglesia están. siempre hay una iglesia visible y una invisible. ¿Cómo saber uno? No, es que estamos hablando, doña Marce, en este caso, cuando el pecado es evidente, doña Marce, no estamos bien, nosotros no conocemos las vidas de las personas, pero vea qué interesante, doña Marce, nosotros no conocemos las vidas de las personas, digamos, la vida íntima de las personas, no la conocemos, pero resulta ser que Dios dice que Él saca todo a la luz y que Él publica en las azoteas todo aquello que se hace en lo oculto. Entonces, muchas veces nosotros nos damos cuenta, perdón, ¿Cuál versículo dices? eso lo dice en Lucas, y yo ahorita se lo voy a buscar, ya se lo voy a buscar O cuál lo es. manda después al grupo. Sí, no se preocupe, yo se lo voy a buscar. Vea, pasa así de esta forma. El pastor no sabe nada, no sabe nada. O sea, porque como yo estoy en lo mío, yo estoy en lo mío, pero resulta ser que llegó alguien y sí se dio cuenta de que algo, digamos un ejemplo, de que esa persona que está viniendo a la iglesia, algo está sucediendo con esa persona. No como un chisme, sino en amor y con pruebas suficientes. Y uno ora y llegamos, incluso ya hablamos con esa persona. Mire, es cierto esto. Vea, ya nos ha pasado acá en nuestra congregación. Hemos hablado con la persona. Mire, esto y esto y esto y esto. Es así. Nada más queremos saber si es así, porque eso es un asunto delante de un Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Santo, santo, santo. Esta situación se está dando. ¿Es así o no es así? Sí, sí, sí es así. Ok, no, de acuerdo. Ok, ¿puede usted en este momento arrepentirse, cambiar, digamos un ejemplo, parar el asunto acá? Y muchas veces nos dicen, no, todavía no puedo. No puedo. Bueno, de momento entonces, ok, no puede servir. O de momento entonces, lo mejor es que arregle su situación mejor, arrepiéntase y viene.
¿Me entienden el punto, hermanos? Es muy importante que nosotros tengamos presente eso. Nos damos cuenta cómo, o sea, yo no soy Dios, pero sí Dios, por medio de su espíritu, usa personas y siempre terminamos dándonos cuenta de esas cosas. No andamos como policías, como dijimos, pero si la iglesia, si el pecado es evidente, si es evidente, se debe confrontar a la persona. Doña Marce, no sé si queda claro el punto. No andamos buscando, nosotros no somos policías que andamos buscando ver cómo están viviendo nuestros hermanos. El versículo me dice doña Berta que está en Lucas capítulo 12, versículo 3. No lo tenía a mano, pero leámoslo. Vamos a Lucas 12, 3. Tal vez no lo lea usted, doña Marce, que digamos para que Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Sí, pero leamos, perdón, veamos desde el 12, el 12, 2 y 3, versículos 2 y 3. Vuélvalo a leer los dos, por favor. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Sabe qué, doña Marce? Tiemblo con ese versículo, yo tiemblo, yo no me la juego, no me la puedo jugar, porque es un Dios omnisciente, omnipotente, es un Dios santo, 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 que si yo estoy pensando que estoy haciendo las cosas en oculto y que nadie se va a dar cuenta, doña Marce, me pongo a temblar, porque Dios lo va a sacar a la luz. Alguien va a terminar dándose cuenta y haciéndolo público. ¿Me entiende el punto? Entonces no andamos como policías. No ese es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es apacentar a sus ovejas y cuidarlas. Las cuidamos. Pero cuando se dan este tipo de situaciones, no se pueden dejar pasar. No sé si queda clara la idea, doña Marce. Perfecto, sí, me encantó. Gracias, Marcelita. El Señor le bendiga. Sigamos. Entonces, vamos a la segunda parte de este versículo. Vamos a la parte donde dice, bueno, vamos a ver aquí, ¿dónde fue que quedamos? Ok. Donde dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura. Ustedes, amas de casa, ¿para qué se usa la levadura? Para que, Los que Para para que darle volumen a la masa. para que crezca. Exacto, para que crezca la masa. Pero vamos a poner un caso. ¿Cuánto le echan ustedes de levadura a un poco de masa para que ésta se fermente y crezca? ¿Cuánto? Es mucho. Es una pizca. Es una pizca. Miren cómo Pablo metafóricamente Pablo aquí está hablando metafóricamente, figurativamente. Pablo está diciendo, la levadura aquí simboliza ¿qué? El pecado. La levadura simboliza el pecado. Entonces Pablo dice, un poquito de pecado. Leuda. La palabra leuda, ¿qué significa? Fermenta. Fermenta. Dice toda la masa. ¿Qué es toda la masa? Todo el cuerpo de Cristo. Fermenta toda la casa. Un poquito de levadura, un poquito de pecado en mi casa contamina toda mi casa. Hermanos, mire, yo vengo de un hogar donde hubo un alcohólico. Mi padre era alcohólico. El pecado de mi padre nos arrastró a todos. Nos arrastró a todos. A mi madre y a mis 5 hermanos más. Nos arrastró. ¿En qué sentido? Ninguno de nosotros es borracho. Ninguno. Ninguno de nosotros era borracho. Digamos, éramos 6 y ninguno de nosotros es borracho. Pero las consecuencias del pecado de mi padre arrastró a mi mamá y nos arrastró a todos nosotros. Nos arrastró a todos. El pecado de mi padre, hermanos. Y ninguno de nosotros tomó. ¿Cómo se explica eso? Es exactamente lo que estamos hablando. Un poquito de levadura, digámoslo así, contamina toda la masa. Y como vemos, el trabajo de la levadura
es una ilustración aquí de Pablo de la obra del pecado. La presencia de un poco corrompe una gran cantidad. ¿Entendemos? Entonces vean lo que dice Pablo en los versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Tal vez nos lo lee doña Evelyn. 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. 1 Corintios, capítulo 7. 5, capítulo 5, Perdón. versículos 7 y 8. No se preocupe. A ver, 1 Corintios, capítulo 5, 7 y 8. Sí, sí, señora. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Mire, hay una profundidad en estos dos versículos, pero es algo hermoso. Vea, dice Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Qué simbolizaba la levadura? ¿Qué dijimos? Que simbolizaba el pecado. El pecado. Simboliza el pecado. Entonces Pablo, vea, los judíos, cuando estaba cerca la Pascua, ellos tenían que limpiar sus casas, de que no hubiera levadura. Pero ellos lo hacían no como una cuestión religiosa, sino que era para enseñar a los niños, digamos un ejemplo, como el significado, digamos, que tenía la levadura, el simbolismo que tenía la levadura. Entonces, cuando se aproximaba la Pascua, ellos limpiaban sus hogares de que no hubiera levadura. El hecho de que no hubiera levadura significaba limpiarnos de todo pecado. Eso era lo que significaba. Entonces, en la fiesta de la Pascua, toda la levadura era removida de la casa y nada con levadura en ella debía ser comido por una semana. Pablo dice que tal y como los judíos estaban preocupados por remover toda levadura dentro de ellos, así la iglesia debería tener preocupación por remover tales pecadores notorios y no arrepentidos de en medio de ellos. Y lo mismo en nuestros hogares. Es lo mismo, porque somos una pequeña iglesia, somos parte de la iglesia. Debemos remover, hermanos, todo aquello que es anatema, todo aquello que contamina. Y vean por qué lo tenemos que hacer. Porque nuestra Pascua es Cristo. A ver, ¿qué significa la palabra Pascua? ¿Recuerdan? No es la resurrección. No. Perdón, Edwin. Cristo. No. Pascua, ¿qué significa Pascua? Recuérdese, remontémonos al ¿cómo se llama? Al Éxodo. Ok, como aquí dice Pascua, que es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. Exacto, pero acordémonos en Éxodo, acordémonos cuando las plagas. Entonces, digámoslo así, se mataba el cordero, ¿se acuerdan? La Pascua fue la salida del pueblo de Egipto, o sea, como la libertad, de donde ellos Sí. celebraron la Pascua. Pero ¿qué era eso? ¿Qué era la Pascua? Acuérdese, Dios iba a mandar juicio sobre Egipto. Dios iba a mandar juicio sobre Egipto. Ok, ¿y qué pasó entonces? La orden era que sacrificaran un cordero y que la sangre de ese cordero fuera untada ¿dónde? En los dinteles de la puerta, en el marco de la puerta. ¿Para que qué? ¿Para que qué? Para Tenemos que acá en cuando chiquito. pasara el ángel de la muerte no fueran tocados. Exactamente, para que el juicio no cayera sobre ellos. Para que el juicio no cayera sobre ellos. Entonces, o sea, para que en otras palabras el juicio pasara. Entonces, aquí la Pascua tiene la idea de precisamente de que el juicio pase ¿de dónde? De la vida de los que somos creyentes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cristo ya derramó su sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? ¿Para que la iglesia viva en santidad? Para que la iglesia viva en santidad y el juicio no caiga sobre ellos.
Nosotros esa es la cobertura que tenemos con la sangre de Cristo, para que el juicio pase de nosotros. ¿Entendemos, hermanos? Para que el juicio pase de nosotros. Recuérdense, la ira de Dios ya no está sobre el creyente. La ira de Dios ya no está sobre el creyente, porque nosotros hemos sido redimidos por su sangre para el perdón de los pecados. Entonces, la conexión de Pablo entre la pureza de la Pascua y la vida cristiana, hermanos, no es algo extraño. Jesús es en efecto nuestro Cordero de Pascua, cuya sangre fue derramada para que el juicio de Dios pudiera pasar sobre nosotros, para que no nos toque. Por tanto, debemos vivir en la pureza. En pureza, esa es la idea de la que está hablando Pablo aquí, de la Pascua, en la pureza de la Pascua. Nuestras vidas cristianas deben ser marcadas por las mismas cosas que caracterizaron la Pascua. ¿Qué caracterizó la Pascua en el Éxodo? Por ejemplo, salvación, liberación, gozo, plenitud, pureza de la levadura. ¿Pureza de la levadura de qué? Del pecado. ¿Entendemos, hermanos? Vean lo importante entonces. O sea, nuestra Pascua ya fue sacrificada, nuestra Pascua es Cristo. Y Cristo ya fue sacrificado, él ya derramó su sangre. ¿Para qué, hermanos? Él ya nos limpió de pecado, para que no sigamos en lo mismo y el juicio pase de nosotros. Ese es el punto. Pero si nosotros seguimos en prácticas de pecado, la sangre de Cristo no nos ha limpiado de todo pecado. A María, dígale que estoy en el estudio. Y el juicio sigue sobre y el juicio sigue sobre esas personas. El punto de Pablo es claro: vivan sin levadura. Vivan sin levadura. Ser, digámoslo así, ese es el mensaje básico. La salvación en pecado, hermano, la salvación en pecado es una farsa. Si usted dice que usted fue salvado y usted sigue viviendo en pecado, es una farsa. Es una mentira. Siempre debe ser salvación del pecado. Él nos vino a salvar del pecado. ¿Qué es salvarnos del pecado? A ver, ¿qué entendemos nosotros? El pecado es el peor enemigo del hombre. El pecado nos destruye, el pecado nos condena. Y Él vino a salvarnos del pecado. Esa es la idea de la salvación en Cristo. Él vino a salvarnos de algo malo. Entonces, una persona que diga que es salvo y sigue viviendo en pecado, ¿de qué ha sido salvado? De nada. Ven el punto. Entonces, esto es muy importante. Mire, estamos hablándole a la iglesia. Esto es para la iglesia. Esto yo no lo puedo hablar. Esto no es para la gente del mundo. La gente del mundo está condenada. Punto, por Dios. Dios, digámoslo así, se va a encargar de ellos, pero en este momento, si no se arrepienten, está condenado. Esto es para la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay personas que no han entendido esto. Ellos dicen, sí, Jesús vino a salvarnos del pecado, pero siguen en pecado. Salvarnos del pecado es no vivir en pecado. Eso es no vivir, no practicar pecado. Entonces, de eso se trata esto. Ahora, Pablo también hace una advertencia ya para terminar, digamos, esta parte, en el versículo 9. Pablo escribió una carta. Leamos el versículo 9. Vamos a ver si todavía está Leandrito por ahí. Versículo 9, Leandro. Perdón. Sí, ya. Sí, según Os he, 5:9. ok. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fariseos, fornicarios, perdón. Ok. Pablo les escribió por carta que no se junten con los fornicarios. Digamos, esa carta de Pablo es otra carta que Pablo les había enviado que no está registrada en las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea? Pablo les está diciendo, no se junten, no se mezclen con los fornicarios, no se asocien con ellos. Versículos del 10 al 13. Versículos del 10 al 13 de doña Elisa. Del 10 al 13 dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras,
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis, perdón, con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría que yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo, él quiere aclarar algo. El apóstol Pablo, él quiere decirnos. Pablo dice, no se junten con los fornicarios, pero no me malentiendan, porque al decir eso, la iglesia podía entender, al final de cuentas, todo el mundo es fornicario fuera. Hay mucho fornicario fuera. No, Pablo está diciendo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Pablo no se está refiriendo a los de este mundo, o con los avaros de este mundo, con los que están fuera, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os es necesario salir del mundo. No es posible. No, más bien os escribí que no se junten con ninguno. Oiga lo que dice, que llamándose hermano. ¿Qué quiere decir? No se junten con ninguno que diga que es cristiano y es un fornicario. No se junte con ninguno que diga que es creyente y es un avaro. No se junte con ninguno que dice que es cristiano y vive para la Liga Deportiva Alajuelense, o vive para Heredia, o vive para el Saprissa, o vive para lo que ustedes quieran, con idólatras. No se junten con los idólatras. A eso se refiere Pablo, pero con aquellos que llamándose hermanos. Pablo no está hablando de los de afuera, está hablando de la iglesia, que no se junten. Y dice Pablo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Pablo no se está refiriendo a los de afuera. A los de afuera los juzga Dios. Ya dijimos, de hecho ya están juzgados. Si ellos no cambian, quiero que vayamos un momentito para que ustedes vean que ellos ya están juzgados. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Nosotros no tenemos ni siquiera que opinar acerca de ellos. Juan capítulo 3, versículo 17 y 18. Doña Evelyn, tal vez. Juan 3, 17 y 18. porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien, analicemos esto, dice que el Señor envió a su Hijo no para condenar al mundo. Él no lo envió para condenar al mundo, sino para salvarlo. Es interesante, no para condenarlo, sino para salvarlo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? No se pierda, más tenga vida eterna. Más el que no, dice, más el que no cree, en el versículo Ya 10, es condenado. ya Ya es condenado. ya ha sido condenado. Ya ha sido. Vea lo que dice, ya ha sido. Ahora, Ajá. ¿en qué tiempo está esa frase? Ya ha sido, ¿en qué tiempo está? Pasado. La pregunta es, ¿en qué momento fue condenado? Pasado. Sí, ¿en qué momento entonces? Antes. ¿Perdón? Antes de la fundación. No, o sea, vamos a poner un caso. No, o sea, nosotros recuérdense que nacimos ¿cómo? ¿Cómo nacemos nosotros? Condenados. Todos nosotros nacimos condenados. Entonces, todo aquel que no haya recibido a Cristo está condenado. ¿Desde cuándo está condenado? ¿Desde que nació? Desde que nació, porque nunca recibió a Cristo. Sí, desde que nació. Es importante entender, porque nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa. ¿Desde dónde venimos con esa naturaleza? Desde el vientre. Desde el vientre. O sea, no hemos nacido y ya, digámoslo así, dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Ya lo hemos leído. Se apartaron los impíos desde la matriz. O sea, desde la matriz de la mujer. Están los bebés ahí y ya son pecadores. Ya son pecaminosos. Ya tienen naturaleza pecaminosa y es algo que no se van a poder quitar. Ya vienen destinados a la condenación eterna.
Entonces, entonces los del mundo ya están condenados, a menos que se arrepientan y crean en el Hijo de Dios, a quien Dios ha enviado. ¿Entendemos el punto, familia? Entonces, de eso es lo que el apóstol Pablo aquí nos está hablando. Entonces dice, porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Ahí termina esa parte. Pero ahora yo quiero, hermanos, para terminar en esta noche, que vayamos un momentito para que veamos nosotros cómo termina esta historia. ¿Cómo terminó? Vamos a 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2. Y vamos a leer, doña Maye, acompáñeme acá. Vamos a leer desde el versículo 5. Vamos a ir leyendo poquito a poco. Vamos a leer del 5 al 11. Pero vamos a ir leyendo de uno en uno y vamos a ir, digamos, aportándole al versículo. 2 Corintios 5. Sí, señora. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, no por exagerar, a todos vosotros. Ajá. Le basta de tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Paremos ahí. ¿De quién estará hablando Pablo? ¿De quién está hablando Pablo? Miren qué interesante. Vean, de aquí estamos hablando de ese hombre que Pablo echó. Y vean qué lindo, hermanos. Vean qué lindo. Cómo la disciplina funcionó. Una, cómo el Espíritu Santo lo redargulló a este hombre. Pero si alguno me ha causado tristeza, Pablo estaba triste, Pablo no se sintió feliz de sacarlo. Y eso no es una felicidad para ninguno de nosotros, hermanos. Jamás, jamás, jamás no lo es. Para uno no se siente feliz en el momento en que uno tira a un hijo afuera porque está envuelto en prácticas de pecado. Jamás, jamás puede ser una felicidad. Tampoco lo es en la iglesia. Tampoco lo es en la iglesia. Y dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Eso es lo que nos manda a nosotros el Señor, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ese hombre estaba deshecho. Ahora, versículo 8, don Edwin, versículo 8. Sí, señor. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Ahí está. ¿Qué está en medio de todo esto? Gracia, amor. Confirmen el amor con esa persona. Pero vea qué interesante. Muchas veces, hermanos, muchas veces es un borracho. Y la persona cayó en alcoholismo nuevamente y nosotros lo vemos feo y todo, y después esa persona viene consumida de tristeza, humillada porque ofendió al Señor y ofendió al cuerpo de Cristo, ofendió a sus hermanos. Pero nosotros no lo recibimos con amor. Nadie se quiere sentar a la par de él, nadie quiere hablarle. Hermanos, eso no es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Debemos confirmarlo con amor. Dice, vean lo que dice Pablo, por lo cual os ruego que le confirméis con amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y la obediencia nos lleva a nosotros a recibirlo en amor. O sea, hermanos, ¿cómo podemos recibir a una persona que ha estado fuera de la iglesia? Porque se ha equivocado y ha estado tomando decisiones. Viene ahora, digamos, cargando todas las consecuencias de esas decisiones que tomó, pero él viene arrepentido para volverse al Señor. Y nosotros no lo confirmamos en amor. ¿Cómo se siente, hermanos? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde estamos mostrando a Cristo? Ese es el punto. Recuérdense que el tema que estamos tratando general es el arrepentimiento. Eso es lo que nosotros estamos estudiando acá. Y esto es un ejemplo de un arrepentimiento genuino. Versículo 10, doña Marcela.
Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el No, Espíritu. perdón, doña Marce. Segunda de Corintios, capítulo Ya. 2, versículos de Bueno. 10 y 11. Segunda de Corintios 2, 10 y 11. Sí, señora. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para Ajá. que, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta es la razón. Esta es la razón, dice Pablo. Y al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué pasa cuando nosotros no perdonamos? Satanás es el que saca la ventaja. Por eso el perdón siempre debe estar presente. Entonces, Oscar, hermano, nosotros acá, perdón, es como el hijo pródigo. sí, Es como exacto. el hijo pródigo. ¿Qué pasa, digamos? El hijo pródigo llega y se va, malgasta todos sus bienes, ahí está viviendo en la calle, ha sido desobediente a sus padres, indisciplinado, digamos un ejemplo, pero él vuelve y nosotros decimos, no, la casa está cerrada, no, digámoslo, él vuelve arrepentido, venga, lo abrazo, lo restauramos, así como hizo el hijo, porque todos hemos sido hijos pródigos, todos nos fuimos de la casa del Padre, todos nosotros nos fuimos de la casa del Padre. Don Y Oscar, yo pienso que así como a nosotros nos dolería que un hijo falle en la iglesia y que ajá, después regrese, uno como padre desea que todos abracen al hijo de uno. Yo me imagino que claro, así Jesús espera de nosotros eso, que nosotros claro. abracemos a nuestro hermano. Claro, eso es exactamente. Usted donde ve venir a esa persona, salga, recíbalo, abrácelo. Bienvenido, hermano. Bendito sea el Señor. Venga y buscarle el mejor lugar, que él se sienta amado, porque está volviendo a la casa del Señor. Ese es el punto. ¿Qué hemos visto hoy, familia? Hoy vimos un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento. Vea, este hombre, digámoslo así, pero vea que lo vimos de una óptica diferente. Este hombre pasó por la disciplina de la iglesia, pero aún así, él no dice, ay, no, me voy a ir a Éfeso, voy para Éfeso mejor porque allá nadie me conoce y allá me arrepiento, allá empiezo a servir, allá nadie me va a conocer. No, en su iglesia a la que él pertenecía, su iglesia local, ahí fue restaurado. Ahí fue restaurado por Dios. Entonces, hermanos, lo importante, todo lo que nos enseña esta porción, sobre todo también para aplicar en nuestros hogares. ¿Fuera qué? ¿Qué tenemos que sacar? La levadura. Saquemos la levadura. Fuera la levadura. Fuera el anatema. Recuérdense que nunca se les olvide, nuestros hogares son pequeñas iglesias. Pequeñas iglesias. Debemos vivir en santidad, en el señorío de nuestro Señor Jesucristo. No sé si hay alguna pregunta con respecto al tema que hemos visto hoy. ¿Alguna inquietud, algún aporte? Oscar, ¿sabe qué quería yo? Que si me hacía el favor de darme la definición de redarguir. Redarguir es contraargumentar, digamos, es la reprensión que nos hace a nosotros, digamos, el Espíritu Santo. Él nos redarguye, Él nos reprende. Esa es la idea, digamos, de significado. Se lo voy a mandar, digamos, por mensaje ahora, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Familia, ¿alguna cosita más? Yo entendí, creo que entendí, Ajá, pero hay algo como que no me, ajá, por ejemplo, digamos, sí, hace unos años cuando vivía en San Juan, al frente de mi casa, había un muchacho que se llama Choco, que cayó muy jovencito, como de los 9, 10 años en drogas.
Ajá, y la mamá le daba, o sea, durante muchos años ella le daba seguimiento y hablaba y no sé qué. Y él siguió y siguió y siguió y siguió y siguió hasta que ella llegó y le dijo, no, no puedo más y le cerró las puertas de la casa. ajá, correcto. Entonces, pero él no tenía cómo sobrevivir, ¿verdad? Anduvo en la Ajá, calle, bueno, apuñaleado un montón de veces, terrible, terrible, terrible. Lo ajá, correcto. encontraron en un cafetal tirado y como mamá fue y lo recogió y le dijo, le voy a dar un pedazo de, digamos, de la casa. Yo recuerdo que hizo como, no sé si fue un cuarto o algo así. Ve a ver cómo hace usted, por lo menos tiene techo seguro, pero ve a ver. Yo me pongo a pensar, bueno, yo sé que la voluntad de Dios siempre es la perfecta en todo, pero si ella sabía que ese era, digamos, el anatema de esa familia, porque también tenía otros hijos, o sea, pero si ella, digamos, lo hubiera dejado ahí, de él se hubiera muerto, me imagino, porque, bueno, no, porque no puedo decir eso porque solo Dios lo sabe, Ajá. pero en ese caso, ¿ella actuó bien o actuó mal? La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿era una familia creyente? Ahí está la primera pregunta y es clave. ¿Era una familia creyente con testimonio? Porque, digamos, volvemos, o sea, nada más eso es como para reflexionar. Vean, hermanos, Dios va a ser fiel. ¿Con quién? Con sus hijos. Con el verdadero creyente, va a ser fiel. Y si usted, digamos un ejemplo, si uno tiene una prueba de esas y usted la vive en la voluntad de Dios como creyente, usted puede apropiarse de las promesas de Dios. Vamos a poner un caso. Si esa familia era una mamá creyente que sembró la semilla en ese hijo, pero que ese hijo cuando se fue a la adolescencia se fue a las drogas. Pero esa señora nunca dejó de clamar, una señora con un testimonio, ese hijo va a volver a su casa. Ella hizo lo correcto en sacarlo y ese hijo va a volver a su casa rendido, rendido. Es que, digámoslo así, entonces las promesas del Señor no tendrían sentido, no tendrían sentido. O sea, el Señor pone sus promesas precisamente para que nosotros lo hagamos. Vamos a poner un caso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero esa es una promesa para un creyente. Al impío le va a faltar todo, para un creyente. Pero el creyente va a decir, es que yo no creo que Dios, digamos, o sea, no sé, no estoy seguro si Dios, esa promesa yo me puedo apropiar. Entonces ya está dudando, porque si esa promesa no se cumple en ese creyente, entonces Dios no es fiel a su palabra. Entonces, lo que el Señor nos pide a nosotros es que hagamos su voluntad, lo que Él nos está pidiendo. Si nosotros lo hacemos fielmente y estamos rendidos fielmente al Señor, el Señor no se va a dejar esperar. Veremos la bendición en el tiempo de Él. Veremos la gloria de Dios en el tiempo de Él. ¿Lo creen, hermanos, o no lo creen? Ahora, por eso le digo, ahí la pregunta que tendríamos que hacernos, porque nosotros conocemos montones de casos, pero también de personas que son impías y digamos realmente no sembraron en sus hijos. Y también las vidas de los mismos padres no han sido, digamos, un ejemplo muy, digamos, o sea, no han tenido una relación con Dios. Entonces, digamos, en una casa de impíos, no esperemos esto. No, esto no es para los impíos. Esto no se cumple en un impío. No se va a cumplir, se cumple en un verdadero creyente. No sé si, tal vez, doña Evelyn, me explico. Las promesas es para los hijos. ¿Se acuerda? Le voy a poner un caso. Acuérdese cuando la mujer con flujo de sangre llegó y quería, no, perdón, que tenía una hija enferma, una mujer que tenía una hija enferma y llegó y ella llegó y se acercó al Señor y digamos un ejemplo y ella le dijo, digamos, quería que el Señor le ayudara con la sanidad de esa hija y el Señor le dice, no es bueno, ella era una, ¿cómo se llama? Era gentil, entonces le dice, no es bueno que los gentiles tengan el pan de los hijos. ¿Entendió? Entendemos lo que es. O sea, vamos a poner caso. Las promesas es el pan de los hijos. Entonces ella le dijo, ¿se acuerda? Pero hasta los perrillos comen de las migajas. Oh, mujer, tu fe te ha salvado. Ve, tu hija ha sido salva. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, ¿cuál es el pan de los hijos? Las promesas de los hijos. Ese es el pan. Yo me apropio de eso. Y si usted hace la voluntad, usted va a tener un tiempo de aflicción, pero ese tiempo de aflicción es un tiempo de prueba, donde usted está confiando en la palabra de Dios. Usted está confiando plenamente en las promesas del Señor y usted descansa en eso.
¿Me entienden? Pero no es lo mismo para un impío no puede apropiarse de la palabra de Dios. Un impío, vean, pensemos que era una señora católica, pensemos, que era una Era señora católica, es Es- católica. ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. No es para ella las promesas, no es para ella el pan, porque ellos tienen otro evangelio. Ese es el punto. Qué triste, me duele, porque yo tengo familia católica, hermanos católicos biológicos, pero no es para ellos. Las promesas no son. Ellos, es más, esas oraciones, doña Evelyn, qué triste, ni siquiera pasan del techo, ni siquiera pasaron del techo. Ya nosotros lo hemos visto y le puedo dar una cantidad de pasajes, ya lo hemos estudiado acá. Dios no escucha a los impíos, no los escucha, no los escucha. Entonces, hasta que nosotros no tengamos una relación con Él, es a través, es espiritual, es a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces es ahí donde estamos. Vea, yo les digo a ustedes, los animo en el nombre de Jesús, hagamos lo correcto. Vamos a poner un caso, vean lo que está, nosotros lo vimos el domingo. Digámoslo así, los apóstoles están siendo amenazados. Ya los habían metido presos a Pedro y a Juan. Los habían amenazado y ellos vuelven a hacer lo mismo. ¿Pero por qué hacen lo mismo? Y vean lo que le contestan en el próximo domingo. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nosotros estamos obedeciendo a Dios, ¿a qué me importa a mí que un vecino diga? ¿Qué me importa? Mire, perdóneme que se lo diga. ¿Qué me importa que un vecino diga? Ay, don Oscar, qué duro usted, porque es tan duro con sus hijos. ¿Qué me importa? Debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Punto. No me importa lo que piense, porque yo sé que si yo tengo el respaldo de Dios, tengo todo. Pero si yo tengo el respaldo de los hombres, no tengo nada, hermano. Eso es el poder. Y mucha gente, ¿se acuerdan que también lo vimos el domingo? ¿A quién temían? ¿A quién estaban temiendo los sumos sacerdotes? ¿A quién temían los del concilio? ¿A quién temían los de la guardia del templo? ¿A quién temían? A los hombres. Temían a la gente, pero no le temían a Dios. Nosotros somos temerosos de Dios y le tememos a Él. Hacemos la voluntad de Dios. Punto. Ahí estamos. Sí, es mi hijo biológico, pero no está por encima de Dios. No está por encima de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que apropiarnos de eso, en el nombre de Jesús. No sé si nos queda, o sea, un impío puede estar haciendo correctamente la voluntad de Dios, pero es impío, no tiene las promesas, no tiene la promesa. ¿Cuántos impíos vemos que le llevan diarios a personas humildes, ayudan niños y todo? Son impíos, son obras muertas, ya lo hemos visto. Son obras malolientes delante del Señor. El Señor no va a obrar por eso. Hoy leíamos, hoy en un estudio que yo doy a la mañana de los lunes, veíamos en Juan capítulo 9, terminamos con ese. Vean lo que dice el ciego Bartimeo. Juan capítulo 9, versículo 31. Tal vez no lo lee doña Elisa. Juan 9, 31. Un pasaje que ya nosotros también hemos leído acá. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Entendemos, familia? Fácil, fácil. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Pecadores somos todos, pero nosotros ya no somos pecadores, digamos, impenitentes. Somos pecadores arrepentidos. Entonces el Señor ahora nos escucha. Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, a ese oye. ¿Qué me dice el Señor? Un poco de levadura leuda toda la masa. Punto. Un poco de levadura. ¿Qué me está diciendo? Saque la levadura. Saque la levadura. Saque el anatema. ¿Para qué el pasaje de Acán? ¿Para qué el pasaje de Zafira? Si yo no le voy a hacer caso al Señor. No, Señor, es que son mis hijos y yo los amo. No puedo hacerlo. No. Salado Oscar, no, salado yo no, porque yo no, yo no, digamos así, es la palabra de Dios. Usted está rechazando la palabra de Dios, no a mí. No a mí. Ese es el punto, hermanos. Nada más, digamos, hagamos la voluntad del Señor y usted va a ver la gloria de Dios. Hagamos la voluntad del Señor. Por sobre todas las cosas, a cualquier precio, pero hagamos la voluntad del Señor. ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿Cuál era el pasaje que dijo algo de Juan? ¿Cuál era? ¿Juan qué era? Juan 9:31. Ok. Ajá. ¿Algo más, amada familia? Usted dijo pecadores impenitentes y pecadores redimidos.
No, pecadores arrepentidos. Ah, sea, arrepentidos. Recuérdese, usted es una pecadora arrepentida. Ah, sí, redimidos. Ajá. Tiene razón. O redimida, no importa, arrepentida o redimida. Pero hay pecadores que son impenitentes. O sea, no se han arrepentido, no han sido redimidos. Bueno, esos Ujú. pecadores no son escuchadas las oraciones. Digámoslo así. Digámoslo, es que hay cantidad, digamos, hoy voy a ver si me encuentro aquí uno para terminar. Está, creo que es en Proverbios 9. Vamos a ver si me acuerdo por acá. A ver si lo, No oye los pecadores. no lo tengo así, no lo tengo ahorita a mano. Pero el punto es, hermanos, Dios no escucha las oraciones de los impíos, de los que no tienen una relación con Él, hasta tanto no la tengamos. Él va a obrar siempre conforme a su voluntad. Y ahí es donde nosotros descansamos. Familia, ¿alguien más? No. Oremos entonces. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta preciosa noche, Señor, nos postramos delante de ti, agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, porque, oh Señor, porque tenemos tus promesas. Gracias, Señor, oh Dios, porque podemos descansar en ellas, aferrarnos a ellas. Podemos anclarnos a ellas. Humanamente, podemos sentirnos en un determinado momento frágiles en nuestra naturaleza humana. Pero sabemos que anclados a ti, Señor, estamos sobre la roca, Señor. Sobre la roca, Señor. Solo queremos estar parados sobre la roca, Señor. Inamovible, nuestra roca eterna, la roca de nuestra salvación. Solo queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, aumenta nuestra fe para confiar siempre en tu palabra. Ser firmes, Señor, perseverar en ella, permanecer en ella. No es fácil para nosotros, Señor. No es fácil. Necesitamos del poder de tu precioso y santo Espíritu, Señor. Necesitamos del poder de tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, a descansar en ti, Señor, a confiar en ti, Señor. Ayuda, Señor, ayúdanos a nosotros, Señor, como congregación, como iglesia, como familia también en nuestros hogares, Señor. A ser fieles a ti, Señor. A tomar las decisiones que tengamos que tomar, Señor, en nuestra fidelidad a ti, Señor. Descansando siempre en ti, Señor, oh Dios. Descansando en ti, Señor. Gracias una vez más, Señor, y por este tiempo hermoso que tú nos regalas. Bendice a mis hermanos en esta noche. Gracias por la bendición que es cada uno de ellos en mi vida, Señor. Bendícelos, cuídalos, guárdalos, protégelos, Señor. Ampáralos, Señor. Derrama tu gracia en abundancia sobre ellos, Señor. Y continúa tú, amado Señor, recibiendo toda la gloria y toda la honra, porque solo te pertenece a ti, Señor. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre. Amén y amén.